Yo empecé como a los 10 años, como en el 55, teníamos bodega y la tienda era una papelería y dulcería y juguetería. Entonces teníamos bodega y el apoyo de los papás, entonces empezó a hacer una colección gigantesca. Yo inicié este museo para que mis 3 hijos cuiden la colección, ¿no? Y se conserve para las futuras generaciones. Mi colección se centra en figuras de acción, sus vehículos y accesorios. Y trato de coleccionar de 1964, que es la primera figura de acción que surge en Estados Unidos, el G.I. Joe, que es el que detona todo el coleccionismo de figuras de acción y la producción en sí. Es un ejemplo, una muestra, una historia en objetos de que los mexicanos teníamos una producción juguetera fenomenal y de todo tipo de industria, ¿no? Este no es un museo visual, este es un museo de sentimientos, de cosas que tenemos a la cabeza y como les repetía, si tú ves 2 jarrones chinos, pues tienes que leer lo que dice la ficha para decir y dices qué bonito o qué valioso, pero nada más. En cambio aquí nosotros no ponemos a propósito fichas porque son juegos que todo el mundo recuerda. Es muy difícil decir una fecha exacta en que empiezas a coleccionar porque como eso lo traes en la sangre, pues coleccionas desde el día que te das cuenta que hay algo que se puede coleccionar. Evidentemente cuando eres niño pues juegas con los juguetes, los vas cuidando unos, otros se te van rompiendo, los vas reponiendo, ¿no? Yo pienso que el problema actual es que anteriormente los juguetes se hacían para hacer felices a los niños, para que jugaran. Y ahorita los juguetes, entre comillas, son hechos para vender. Un ejemplo que yo siempre les digo, cuiden lo que compran, por ejemplo Star Wars. Y ya nada más es comercialización, no son juguetes, son objetos que ellos les llaman coleccionables, pero yo tengo mis dudas de que dentro de 40 años sean coleccionables. Este es el nuevo baño de lujo de Barbie, tiene tina y regadera. Un ejemplo que yo siempre, pero clavado, es Barbie, ¿no? Es tener al niño, a la niña o al papá compre una cosa interminable, ¿no? El Hot Wheels es otro de ese estilo, pero se nota más en Barbie porque son cosas caras, ¿no? Entonces tú puedes decir dentro de 30 años, le dices a tu hija, no lo saques de la caja, guárdala. A lo mejor dentro de 30 años, a lo mejor, es mitad y mitad, vale más, a lo mejor no. Lo que ya no vas a tener es la niñez. Y es el caso del niño que el primer aventurero que le compran, que era el paracaidista, lo avienta de la azotea y se rompe, ¿no? Pero bueno, ya jugó con él, ¿no? De otra manera lo tenía en su caja, pero nunca jugó con él. Las figuras y en general los juguetes van cambiando de acuerdo como va cambiando el tiempo en sí de una población, de un país o del mundo en general. Por ejemplo, si tú ves una figura de guerra de los años 70 para atrás, puede ser, ¿no? Pero después que ya viene la actitud antibélica de los padres y las figuras de acción de guerra ya son mal vistas, entonces van mutando, ¿no? Y así, por ejemplo, cuando hay mundiales, cuando hay olimpiadas y todo esto va representando, entonces cuando ves una figura, con solo la sola apariencia de la figura puedes identificar más o menos de qué época se refiere, como podrías identificar un cuadro por el estilo con el que está hecho, ¿no? Y yo por eso he visto gente aquí que recuerda un juguete y se acuerda hasta del color del piso. Yo me acuerdo personalmente de las colchas cómo eran, porque generalmente se jugaba encima de las camas, ¿no? Las viviendas no tenían ni sala ni comedor, ¿no? Y de un tiempo para acá he estado coleccionando más enfocado a la parte mexicana, aunque colecciono el extranjero porque me sigue gustando y creo que sea muy difícil que lo deje de hacer, pero la figura mexicana en realidad me está atrayendo mucho más
porque bueno, pues evidentemente es parte de nuestra historia. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Difícil ya encontrar juguetes que sean representativos de un país, más bien está globalizado en ese aspecto. Entonces ya hay juguetes que no reconoces con tu misma forma de ser como un mexicano, ¿no? El único juguete que yo considero prácticamente 100% de origen mexicano, totalmente, son los luchadores. Porque las canicas y el valero y el trompo son juegos que vienen con la humanidad y básicamente los trajeron los españoles, ¿no? Coleccionar cosas mexicanas es muy difícil porque hay poco. Aunque tengas el dinero para comprarlo, para etcétera, no se encuentra. Lucha libre solo hubo en Estados Unidos, después en México y posteriormente en Japón. Sobre todo la figura del santo, que es esa figura que todos conocemos que está así, es la figura histórica más reproducida en la historia de México, mucho más que cualquier héroe o cualquier figura, o inclusive que la Virgen de Guadalupe. Yo creo que el santo es porque bueno, esas son cosas que no existieron, no sabemos si existieron o no, son imágenes. En cambio el santo sí es un personaje que fue de carne y hueso. Entonces la figura de ser mexicana, por eso me estoy centrando ahora, y además estoy tratando de hacer un catálogo de México, empezar a ver qué se produjo. Hay marcas muy importantes en México de aquellos años que trabajaban bajo licencia de otras empresas, ¿no? De extranjeras. Pero por ejemplo estaba Lili Ledi, y Lili Ledi solita manejaba lo que en Estados Unidos producían 15 o 20 empresas. Entonces ha sido muy interesante y esa parte me está gustando mucho. El gobierno trató de hacer una industria nacional. Entonces México se volvió en cierto momento en los 60s autosuficiente en todo. Las marcas que estuvieron en México precisamente eran marcas mexicanas. Hubo muchas limitaciones en mucho tiempo a lo que eran importaciones, y a la entrada de empresas extranjeras era muy celoso de eso. Los impuestos eran altos, los aranceles también, las limitaciones que tenías de importar, qué cosas podías importar también variaron muchísimo. Quizás se abusó un poco de ese proteccionismo, pero sí había cantidad de mexicanos creativos, manufactureros. Entonces en esa época se desarrolló mucho la industria mexicana, y entonces lo que hacían las empresas mexicanas era conseguir franquicias de empresas de otros países, de compañías jugueteras, y ahí empezaba a producir. Entonces fueron cambiando. Hoy por hoy no existe ninguna ya prácticamente de las grandes. Estamos hablando de Lili Ledi, Plastimart, Zigzag, Jugarama. Todas las empresas desaparecieron.